Hola a todos, esta es la segunda entrega de Señales y Sistemas 1. Nos encontramos mi compañero Jaime Pachón y otro compañero Johan Rodríguez y con ustedes Brian Ávila. Vamos a comenzar con un algoritmo implementado en MATLAB para grabar una señal de audio de 5 segundos de duración con una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz. Entonces, utilizamos nuestra función, la cual tiene este nombre. Implementamos ya nuestro vector de tiempo que nos indica que va a durar 5 segundos. Creamos nuestro objeto de grabación tipo estéreo, 16 bits con la frecuencia de muestreo previamente dicha. Tenemos anuncios para saber cuándo empezar a hablar, para entender ya cuándo finalizó el programa. También para escuchar utilizamos la función play, almacenamos en nuestra variable y pequeña la información de la grabación para después transformarla por medio del algoritmo FFT. Almacenamos también la magnitud de la transformada, el ángulo y tenemos nuestro vector de frecuencia. Ya para continuar, mi compañero Johan va a explicar sobre la segunda parte. En estas gráficas podemos observar el mensaje Hola Mundo grabado por tres personas distintas. Tenemos en la parte superior la función en el dominio del tiempo, luego la transformamos y en la segunda imagen, en la segunda figura obtenemos la magnitud y en el tercero la gráfica de fase. Ahora lo que vamos a observar es la gráfica de magnitud en las tres. Podemos observar que en la primera hoz tenemos el máximo pico un poco antes de los 500 Hz. En la segunda lo tenemos un poco después de los 500 Hz. Y en la tercera lo tenemos igualmente un poco después de los 500 Hz. Ahora vamos a observar cuál es la magnitud de cada uno de estos picos máximos. En la primera hoz la magnitud está alrededor de 1000. Es muy alta. En la segunda hoz obtenemos que el pico máximo está alrededor de 500, la mitad de nuestra primera hoz. Y en la tercera hoz podemos observar que está alrededor de 650 en magnitud. Podemos ver que la voz de nuestro primer integrante tiene la magnitud alrededor de 500 Hz. No la tiene muy distribuida. Casi toda está alrededor de 500 Hz. Y tiene otros picos más pequeños. Podemos observar que el último pico observable está antes de los 1500 Hz. Ahora observamos nuestra segunda hoz. Podemos ver que esta tiene una distribución de la magnitud mejor que la anterior. Podemos observar también que tiene muchos más picos con una magnitud mayor y también observamos que el último pico observable está después de los 1500 Hz a una frecuencia mayor que la anterior. Ahora observamos nuestra tercera hoz. En esta también observamos que tiene una mejor distribución de la magnitud en sus picos, tiene un número mayor de picos y también observamos que después de los 1500 Hz es la que más picos apreciables tiene. Ahora vamos a comparar la fase. Como podemos observar, la fase de nuestras tres voces es muy parecida. Esto se puede deber a que las tres personas dijeron el mismo mensaje. Continuando con la tercera parte de esta entrega, con la voz de un solo integrante se dijo la frase Hola Mundo, analizando varios factores. En el primer factor vemos el retardo en el tiempo. Como se puede mostrar en la gráfica del tiempo, se dice la frase Hola Mundo. En la de retardo en el tiempo se ve notable que pues fue poco después. Ya analizando las gráficas de magnitud y fase, se puede ver que la alterada o modificada sería la de la fase. Esto se puede ver a una propiedad
que es un desplazamiento en el tiempo, lo que produce un escalamiento en la frecuencia por un Euler. Esto lo que modifica es la fase de nuestra señal. Por eso en la primera fase se muestra que la gráfica es decreciente, en la segunda es creciente. Ya para analizar el segundo factor, se tiene el orden de las palabras, en el cual se puede mostrar que en la gráfica del tiempo se dice hola mundo y en palabras de distinto orden es mundo hola. En esta gráfica no hay cambios tan notables debido a que se dice prácticamente el mismo mensaje. Hay pequeñas variaciones en la magnitud, pero eso se puede ver a factores externos. Ya la siguiente gráfica a analizar con el distinto factor sería la voz con mayor intensidad. Al analizar en magnitud y fase, se puede evidenciar que la magnitud cambia alcanzando un pico de 800 aproximadamente, y en la de voz inicial es de 200 aproximadamente. En la fase, como es el mismo mensaje, es claramente muy parecida. Ya para la siguiente factor a analizar sería en la cual se repiten palabras, de la cual se eligió hola. En la palabra inicial se puede mostrar que tiene la magnitud y la fase. Ya cuando se repiten las palabras, lo que cambia es la magnitud, debido pues a que aumenta las veces que se dice la palabra. En cambio en la fase hay un ligero cambio, pero no es muy notable. Bueno, ahora continuamos con el siguiente punto, que es cambio de fase, cambio de magnitud, y ya lo observaremos. En la primera parte lo que tenemos es grabar nuestro audio, como ya hemos explicado. En la siguiente parte lo que hacemos es obtenemos nuestra transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia A y B mayúscula. Luego lo que hacemos es que la descomponemos, magnitud y fase de cada una de nuestras señales. Lo siguiente que procedemos a hacer es construir una nueva señal con el cambio de fase que nos pide este numeral, como lo podemos observar, C y D mayúscula, y a continuación lo que hacemos es devolvernos al tiempo, al dominio del tiempo. Ya lo siguiente es simplemente reproducir los sonidos y hacer las gráficas correspondientes. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Sonó, me llaman del bar de Moe. En este buen lugar me gusta beber alcohol. Sonó, me llaman del bar de Moe. Ya para entender un poco mejor qué es lo que podemos esperar que suceda, entonces podemos dibujar nuestra señal, porque debido a que es una función compleja en el plano complejo, con su radio o magnitud, y bueno, la podemos escribir como su magnitud y un Euler complejo. Entonces la R, que es la magnitud, se podría observar más como la intensidad que tiene la voz o el mensaje, y el resto de la función, especialmente el omega, contienen la información del mensaje. Por eso al cambiar la fase, al cambiar las fases de los mensajes, se espera que simplemente se diga el mensaje opuesto, pero con la intensidad o la magnitud de la persona original. Entonces ya vamos a observar esto, ya lo vamos a escuchar. Entonces, y bueno, primero vamos a observar Bueno, acá obtenemos las gráficas. Entrada 1 y entrada 2 son las señales originales en el dominio del tiempo, como ya las pudimos escuchar. Y la figura 2 lo que nos dice es la magnitud del primer mensaje combinado con la fase del segundo. Y en la siguiente es lo opuesto, magnitud del segundo, fase del primero.
Ahora lo que vamos a hacer es reproducir el mensaje o ver cómo se escucha. Lo que vamos a escuchar es el segundo mensaje con la magnitud del primero. Como pudimos observar, efectivamente era el segundo mensaje. Ahora vamos a escuchar el segundo mensaje originalmente. En este buen lugar me gusta beber alcohol. Lo siguiente que vamos a escuchar es el primer mensaje, pero con la magnitud del segundo. Sonó, me llaman del bar de Mo. Como pudimos observar, efectivamente era el primer mensaje, pero con distinta magnitud. Ahora vamos a ver el código para el siguiente mensaje, para el siguiente punto. Lo que nos piden es que tenemos que ponerle una fase 0. Entonces, pues esto simplemente sería hacerle la transformada de Fourier inversa solo a la magnitud, pues ya que tener fase 0 es ser un número real. Lo que tenemos acá es G y M, que son las respectivas transformadas inversas de las magnitudes. Acá las podemos observar y escuchar en el tiempo. Ahora vamos a ver cómo se escuchan. El primer mensaje con fase 0. Acá tenemos las gráficas en el dominio del tiempo, en el cual podemos observar que la información del mensaje se suprimió ya que la fase es 0. Ahora vamos a escuchar el segundo mensaje. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una magnitud constante a cada una de nuestras fases. Lo que vamos a hacer es que tenemos un for que nos va a inicializar un vector x en la columna 1 y 2 con 100. Esto se debe a que tenemos dos canales, entonces necesitamos un arreglo de dos posiciones. Acá volvemos a reconstruir las señales x minúscula y n minúscula, cada una con su correspondiente fase, pero con la magnitud constante, y nos devolvemos en el tiempo. Posteriormente sacamos obtenemos las gráficas y el sonido. Vamos a ver cómo se escucha. Sonó, me llaman del bar de Mo. Como se pudo escuchar, en esta se alcanza a tener un mismo tono o un mismo volumen de la voz, pero diciendo el mismo mensaje. Ahora vamos a escuchar el segundo mensaje. En este buen lugar me gusta beber alcohol. También podemos darnos cuenta que cuando ponemos una magnitud constante a todo nuestro mensaje, el ruido que originalmente era muy pequeño aumenta y se escucha más fuerte que originalmente. Debido a que todas las frecuencias se van a escuchar. Ahora lo que vamos a obtener es una inversión para la fase. Entonces tenemos acá nuestro código que lo que hace es, tenemos nuestra función original, la magnitud de B con la fase B igualmente parada, pero lo que hacemos es que le ponemos menos la fase y vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar el primer mensaje. Como se pudo escuchar, en el mensaje se invirtió. Lo que se dijo es el mensaje fue al revés. Por ejemplo, cuando dijo sonó, sonó, se escuchó el onos, onos. Ahora vamos a ver el segundo mensaje. En este mensaje se pudo apreciar lo mismo que en el anterior. Para la quinta parte de esta entrega se elaboró en código un filtro pasaltos y un filtro pasabajos, en el cual van a ser la frecuencia de corte de 3000 Hz. En el cual en estas dos gráficas se puede mostrar
el filtro pasabajos ideal y el filtro pasabajos ideal en el dominio de la frecuencia. En la siguiente gráfica lo que podemos ver es el audio original, aplicando el filtro pasabajos y el filtro pasaltos en el dominio de la frecuencia. La magnitud de estas dos no se ve, es diferente por el tamaño de la magnitud. Si se sumara estas dos señales, se alcanzaría a notar el audio original. Ahora vamos a escuchar el audio original. Ahora, aplicando este filtro, lo que hacemos el pasabajos, nos devolvemos en el dominio del tiempo y para lo cual reproducimos el audio, pero aplicando el filtro pasabajos. Ahí podemos escuchar cómo se resalta el bajo por encima incluso de la batería y cómo suena de opaco porque solo están las frecuencias bajas. Y también que el mayor rango de la voz efectivamente está por debajo de los 3 MHz, porque se escucha casi claro. Ahora se aplica el filtro pasaltos al audio. Entonces podemos notar como lo que dije anteriormente, la voz apenas si se logra entender debido a que tiene un rango mínimo en las altas frecuencias y como solo podamos escuchar la batería y nada de bajo porque simplemente lo anula totalmente. Ya para concluir, vamos a aplicar nuestro filtro de eco y reverberación. Entonces, bueno, vamos a utilizar el parámetro inicial que se nos entrega de un corrimiento de tiempo de 30 milisegundos para observar qué sucede. Mientras compila podemos observar el código, la implementación en general similar a las anteriores. Cabe destacar la respuesta al impulso calculada gracias al sistema que se nos dio originalmente. Ya pues bueno, se siguen los pasos normales de la propiedad de la convolución para encontrar nuestra salida. Entonces podemos observar nuestra canción en el rango de la frecuencia con su fase, donde lo que más cabe destacar es la comparación entre la obtención de la salida del filtro por medio de la técnica que se utiliza de pasar a la frecuencia y utilizar la propiedad de la convolución para Fourier y devolvernos. Entonces es la primera que vamos a observar, y también tenemos la salida del filtro calculada por medio de la convolución en el dominio del tiempo. Entonces bueno, podemos observar, es bastante claro que cuando utilizamos la técnica de Fourier, lo que estamos obteniendo es la señal, o sea, nuestra salida superpuesta con el eco de la simulación. Y cuando tenemos la convolución podemos ver que ahí sí obtenemos nuestra señal y luego el eco simulado. Entonces por eso la variación en el dominio del tiempo. Tenemos también nuestra respuesta al impulso en el dominio del tiempo y nuestra señal de entrada, que varía bastante. Ya vamos a pasar a escucharlas. Entonces vamos a escuchar, igual que en las gráficas, primero la calculada por Fourier. ¿Qué va a hacer la lengua?
y por convolución. Bueno, y claramente debido a que el retardo aún es bastante pequeño, apenas o sea, con Fourier ni siquiera se alcanza a percibir y con la convolución no mucho. Entonces, por lo tanto, vamos a volver a correr nuestro código, pero con un retardo en segundos de 0.1 segundos, que en teoría es el límite o sea, es el límite para empezar a percibir claramente un eco. Entonces ahí escuchamos inmediatamente, ya igual, primero por la técnica de la transformada de Fourier, ya se empieza a escuchar un poco, pero veremos la convolución. Ya es bastante más claro, pero no se siente esa interferencia en la señal. Entonces vamos ahora a trabajarlo con 0.3 segundos, y ya debería observarse claramente un eco, que el tiempo bastante grande. Entonces de nuevo obtenemos nuestras gráficas. Entonces vemos claramente de nuevo que entonces lo que estamos obteniendo es simplemente las superposiciones de la señal original con el eco, y en la convolución lo que se necesita, que es la función y el eco, la función, la señal y el eco. Entonces podemos pasar a escuchar por Fourier. Y ahora por convolución. Entonces ya, pues bueno, claramente se pudo observar el eco de nuestra señal. Y ya bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.